Estamos en CGN Noticias Radio y Televisión, en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. En breve momento contaremos con la presencia del vicepresidente nacional de la Unión Nacional de Educadores, don Hilario Beltrán, para analizar el tema de la huelga de hambre y las medidas de hecho que se están llevando a cabo durante todos estos días. Ya volvemos. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. A mi lado se encuentra el maestro vicepresidente nacional de la UNE del Guaya, don Hilario Beltrán. ¿Cómo está, don Hilario? Bienvenido. ¿Cómo anda la situación con la Corte Constitucional referente al tema de la ley intercultural? Muchas gracias por esta invitación, licenciado García, licenciado Sayán. Quiero también asimismo saludar al pueblo ecuatoriano y sobre todo a nuestro magisterio. Realmente estamos en el 11º día, es decir, 11 días de huelga de hambre, en el cual nuestros compañeros cada vez están deteriorando su salud. Lamentablemente hasta ahora hemos perdido 4 compañeros que no pudieron resistir más. El día martes salió el compañero Alex Pazmiño, presidente de la UNE de Daule, y en estos días posiblemente también salga la compañera Miriam Figueroa, producto de que la compañera es diabética y no va a poder resistir. Entonces estamos planteándole a la compañera que debe salir por su salud, porque no queremos también arriesgar la vida de todos nuestros compañeros, de las cuales responsabilizamos directamente a la Corte Constitucional por esta ilegal suspensión de nuestra ley reformatoria de la ley de educación, y responsabilizamos también al gobierno nacional por la salud de nuestros compañeros que día a día tienen que estar enfrentando esta situación, y por lo tanto toda esta cuestión que hemos planteado, sobre todo para defender nuestra reforma a la ley, es producto de la Corte Constitucional y producto de la actitud negligente del gobierno ecuatoriano cuando en campaña electoral el señor Guillermo Lasso prometió elevar los sueldos de los maestros, prometió ya no más con esa prueba del CNESID, y así mismo para poder reincorporar a los compañeros maestros que fueron desvinculados en el 2020 por Lenín Moreno. Hay una cuestión que también hay que aclarar. Ustedes sí están dando clases porque no hay paro, sino hay una huelga de hambre. Efectivamente, licenciado García, sepa ustedes que nosotros no hemos llamado a ninguna paralización. Los maestros estamos trabajando, estamos dando clases. Inclusive mis compañeros, los 6 compañeros que están en servicio activo dentro de la huelga de hambre, ellos están dando clases. Ahí donde ustedes lo ven, ellos todas las mañanas envían sus tareas, envían las actividades y entregan las clases a sus alumnos. Es decir, no hemos paralizado. Lo que hemos hecho es una acción pacífica, pero también una acción de alta conciencia, en el sentido de que no vamos a permitir una ley que ya estaba aprobada, que ya estaba en nuestras manos y que se estaba ya inclusive realizando algunos beneficios de la misma ley, hoy está suspendida. Y lo peor de todo, que el gobierno, dentro de la audiencia pública de la Corte Constitucional, de los amigos Curiel, se sacó la careta y dijo que ellos están en contra de la ley. El señor Diego Ordóñez, de asambleísta de Creo, en la Asamblea Nacional manifestó que para el gobierno de ellos la educación es un gasto, no es una inversión, sino que viene a ser un gasto. Por lo tanto, ellos no están dispuestos a entregar los recursos necesarios para la educación. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, con 124 votos, ratificó la defensa y ratificó que esta ley es prioritaria y que esta ley es constitucional. Por lo tanto, no puede ser posible que la Corte Constitucional, que la que tiene que velar las garantías y derechos de los ciudadanos, hoy es la enemiga del pueblo y sobre todo la enemiga de los maestros y de los estudiantes, porque la Corte Constitucional sabe que la Asamblea Nacional, a través de la abogada Guadalupe Lloris, ha manifestado al gobierno nacional que, como ellos, primer poder del Estado, poder legislativo, ha manifestado entonces de que la ley tiene que darse, tiene que entregarse, sobre todo el gobierno tiene que buscar los recursos para financiar la ley. Y en ese aspecto nosotros creemos que es necesario que el gobierno nacional entienda de una vez por todas. Sobre todo debe entender de que recursos existen, recursos hay, sobre todo de la elevación del precio de la gasolina, que tienen más de $2.000 millones ahora en sus manos.
El precio del petróleo subió de $37 como estaba presupuestado a $75, es decir, hay un excedente. Y lo peor de todo es que en este mes de julio tiene que concesionar a las telefónicas privadas toda la situación radioeléctrica y de comunicaciones. Por lo tanto, Movistar, Claro, Neilai y demás compañías internacionales que se encuentran en el país tienen que concesionar. Eso significa 8.000 a 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, existe hoy más que nunca el recurso. Y lo peor de todo, vean ustedes, la CEPAL ha planteado que aquí en el país son 7.600 millones de dólares que se defrauda al fisco. Por lo tanto, el recurso existe. Solo lo que necesitamos es la voluntad del gobierno de querer resolver esta situación para que nuestros compañeros no sigan en huelga de hambre. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que se transmite por la TV y las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, y conversando con el licenciado Hilario Beltrán, presidente de la UNE del Guayas y también vicepresidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. ¿Cuántos maestros y maestras están o han plegado a la huelga de hambre a nivel nacional que viene desarrollando la UNE? Ayer veíamos que una acción en escalada, maestros y maestras en la provincia del Oro estaban desangrándose frente a una entidad pública. Entonces, la idea es, se va a ir escalando en este tipo de acciones por parte de los maestros y de la UNE en general. Sí, efectivamente la lucha no es solamente la provincia de Guayas, esta lucha es nacional. Queremos rescatar a 300.000 niños que han salido de las escuelas, queremos rescatar a 500.000 niños que en este año lectivo no se matricularon, es decir, son 800.000 niños que queremos con esta nueva ley que entreguen. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Porque los padres de familia no tienen para pagar el internet, no tienen para pagar el celular, es decir, los implementos telemáticos. Y esta ley reformatoria plantea y exige al Estado que debe garantizar por lo menos a las familias que no tienen a estos 800.000 niños en el país, de los 4.500.000, entregar estas herramientas y el internet. No estamos diciendo que a todos, pero sí a aquellos que se requieren, y la ley ampara esa situación. La ley ampara inclusive todo el abuso, el acoso, tanto laboral como sexual, que han sido víctimas nuestros alumnos, nuestras compañeras maestras. Hoy termine, todo el acoso laboral sobre todo debe terminar, y la ley ampara esta situación. Nosotros los maestros, en ese sentido, creemos que es importante que sepan la ciudadanía que existen más de 64 maestros a nivel nacional en huelga de hambre. Se sumaron 3 provincias, Imbabura, se sumó también Cotopaxi y Santo Domingo, y la próxima semana se va a sumar la provincia de Esmeralda, la provincia de Bolívar, la provincia de Pastaza, y también se va a sumar la provincia de Tungurahua. Por lo tanto, son 4 provincias más que van a estar en esta huelga de hambre. Por lo tanto, son 11 provincias el día lunes que estarán en huelga de hambre, y aquí en la provincia de Guayas entrarán 4 compañeros más a la huelga a reforzar, porque nosotros no vamos a permitir que una ley que ya estaba declarada, que la hemos ganado, nos ha costado 10 años lograr que esta ley se imponga con el objetivo de terminar con la soberbia y sobre todo con el arbitraje, con la actitud egoísta y con la actitud inmoral y corrupta que ha tenido la educación a través de los 14 años del correísmo. Hoy esta ley nos la quieren quitar, y lo peor de todo es que el gobierno de Guillermo Lasso está jugando con los intereses del correísmo, no con los intereses de los maestros, los intereses de los estudiantes. Usted mencionó hace rato a la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, respecto del diagnóstico que hace justamente de los impactos de la pandemia del COVID-19 en nuestra región e indudablemente también en Ecuador. Coinciden de alguna manera también con lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que en estas sociedades post-pandémicas las mejores inversiones de los estados es en educación, salud, y eso tiene que ir también con las inversiones en tecnologías digitales para mejorar los sistemas de educación a todo nivel como los sistemas de salud. No hemos visto, no hemos escuchado por parte de la nueva ministra de Educación una visión sintonizada en estos aspectos, ¿no? O sea, no hay una visión integral de cómo intervenir, mejorar en el sistema educativo con estos aspectos de la falencia de falta de aparatos, de equipos, de internet en amplios sectores de educadores y de
discentes, digamos, de alumnos, alumnas a todo nivel. Efectivamente, licenciado Sellán, sepa ustedes de que la CEPAL ha planteado de que aquí existe una defraudación de 7.600 millones de dólares. Claro que la CEPAL lo dice con el objetivo de decirle al gobierno que tiene plata para pagar la deuda externa, pero más allá de que paguen la deuda externa debe existir, y nosotros hemos planteado en estos momentos de pandemia debe existir una moratoria. No estamos diciendo que no se pague luego de que el gobierno logre desarrollar su aparato productivo y tenga ganancias. En ese sentido, a mí me parece que es importante esta declaración de la CEPAL a nivel de América Latina y señalar que el gobierno es un gobierno ineficaz. Todos estos gobiernos han sido unos gobiernos ineptos y sobre todo se han hecho el oído sordo y le han dado la espalda a cobrar los impuestos que deben pagar los empresarios y los banqueros. Todos los que deben estos impuestos no es producto de lo que ha pasado con el Magisterio de la Educación y la Salud. Y efectivamente, deben existir los recursos necesarios para la salud. En la Constitución habla de que el 4% del Producto Interno Bruto debe invertirse en la salud y el 6% del Producto Interno Bruto, estamos hablando actualmente de cerca de 7.000 millones de dólares, que solamente respetando el 6% que está en la Constitución del Estado, que se encuentra en la ley actual que está vigente y en la ley reformatoria que está suspendida también se plantea lo mismo. En ningún momento nosotros estamos pidiendo que se incremente el presupuesto de la educación. No, nada más ni nada menos, inclusive solamente respetando eso había dinero más que suficiente para resolver los problemas que se están planteando en la ley reformatoria. Más sin embargo, creemos los maestros que es necesario, como ya lo dijo la ministra de Gobierno, la ministra Alexandra Vela y también la presidenta de la Asamblea Nacional, que es la abogada Guadalupe Llori, que podemos ir a veces en concentración. Eso queremos dialogar, conversar. Si es necesario, no sé, ver y reajustar algunos recursos, reajustar los tiempos, los plazos, podemos hacerlo. O sea, no estamos en contra de ello. Lo que sí pedimos es que ya debe existir este diálogo, ya debe parar y sobre todo debe haber ya la Corte Constitucional que está presionada por el gobierno ya decidir y sobre todo ya hacer una sanción y poner en vigencia, ratificar la vigencia de la ley reformatoria de la ley de educación. Con eso nosotros levantamos la huelga de hambre. Don Hilario, ¿usted piensa que hay una mesa de diálogo va a cumplir las palabras del señor presidente de la República? Ya hemos visto en algunas ocasiones algunos diálogos, lo último con los agricultores, que no llegaron a una mesa de diálogo y después totalmente todo se desbarató. Es algo un poco peligroso. Claro, efectivamente, como usted acaba de decir, nosotros ya no vamos sobre todo, a querer nosotros pensar que lo que diga el presidente, porque en campaña dijo una cosa, iba a invertir en educación, que iba a entregar recursos a los maestros, inclusive iba a elevar los sueldos y que iba a tirar abajo el examen del CNESID para que puedan estudiar nuestros jóvenes. Pues esa situación que dijo por palabras no la ha cumplido, no ha honrado sus palabras. Por lo tanto, hoy ya no vamos a creer en la palabra del presidente, lo que vamos a creer es en papeles y documentos firmados, documentos donde cada uno acepta en qué plazo, en qué tiempo y toda la situación que podemos nosotros dar. Por eso nosotros nos oponemos y rechazamos la actitud del gobierno que en las audiencias públicas, donde en la Corte Constitucional dijeron, el abogado del presidente de la República manifestó que esta ley era inconstitucional y que por lo tanto esta ley no tenía financiamiento y que debe derogarse. Esa situación nosotros no lo vamos a permitir, porque es una ley que nos ha costado 10 años lograr que se dé y que le ganamos al gobierno pasado, porque no es la pelea con este gobierno. Sin embargo, este gobierno se ve claramente las intenciones porque viene presionando a la Corte Constitucional con el objetivo de amenazas, de chantaje a la Corte Constitucional, y no creo que la Corte se deje amenazar y deje chantajear del gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros mantenemos esta línea, mantenemos esta pelea. En todas las provincias están peleando los maestros, se están desangrando, dan las marchas de la antorcha. Hoy, el día jueves a las 5 de la tarde vamos a hacer la marcha de la cacerola vacía y eso va a ser a nivel nacional. Seguiremos con las marchas, pero sobre todo la próxima semana se va a radicalizar esta lucha. Posiblemente haya cierres de carretera en diferentes partes del país. Por lo tanto, yo le pido al presidente de la República que dialoguemos, que conversemos, que logremos, porque los padres de familia, las organizaciones sociales, son 90 organizaciones sociales gremiales a nivel nacional que se están solidarizando con el magisterio y van a estar en esta lucha. Y son 42 organizaciones internacionales, ¿verdad?, que se están planteando, inclusive a nivel internacional, están enviando derechos, entre ellos los derechos humanos, están exigiendo al gobierno que ya resuelva esta situación con el magisterio a nivel nacional. Por lo tanto, creemos que es necesario
seguir en esta pelea. Por eso hemos planteado que esta lucha es indefinida. La huelga de hambre no es paralización, es huelga de hambre, con el objetivo de lograr una ley que destierre de una vez por todas la situación del correísmo que tiene agarrado a la educación y que nos tienen secuestrado una sinnúmero de pretensiones y sobre todo de imposiciones y de acosos y demás situaciones. Inclusive está inmersa la corrupción dentro de la educación y queremos terminar con esta cuestión. Ahora, se decía había unas redes sociales que cómo es posible que la UNE, después pidió el voto por el señor Lazo, ahora está pagando los platos rotos con su verdugo. Eso estaba viendo yo en las redes. Me llama mucho la atención porque yo tenía entendido que nunca la UNE participó en apoyo a... Y efectivamente, nosotros, para ser sinceros, fuimos y estuvimos de acuerdo con el candidato Jaco Pérez, el cual fue básicamente en una cuestión de fraude electoral. Le negaron su participación porque al final él debería ser el presidente de la República. Ahí fue nuestro apoyo. En la segunda vuelta nosotros llamamos a votar nulo. Nunca estuvimos con las posiciones ni del banquero, ni mucho menos del corrupto candidato del correísmo. Por esas razones nosotros creemos que es fundamental aclarar esta situación. En ningún momento nosotros hemos llamado a votar por Lazo. Hace mucho tiempo atrás, hace 4 años, sí lo hicimos eso. Y eso tenemos que plantearlo porque el candidato Lenín Moreno de ese momento lo hicieron ganar con fraude electoral y le pagaron con la misma moneda que le están haciendo a Jaco Pérez. Por lo tanto, el señor Lazo tiene un compromiso con los maestros, porque de ese tiempo no puede decir, no puede negar que no sabe de esta situación. Nosotros en ese tiempo le entregamos la reforma a la ley, hace 4 años, en sus manos. Y él sabe que tenía que entregar todo lo que nosotros hemos venido peleando. A pesar de ello, hemos recuperado el fondo de cesantía, hemos recuperado la UNE, hemos recuperado su vida jurídica, hemos recuperado derechos, pero aún así, todavía los compañeros, los maestros no están afiliados y ese es un problema, porque ellos han dividido y sigue la división del magisterio con el ánimo de poder seguir teniendo estas actitudes arbitrarias, prepotentes y sobre todo en contra de los derechos de los maestros. Veamos ya un poco, creo que está claro la posición de la UNE, su reclamación tanto a la Corte Constitucional como al mismo gobierno que ha interpuesto pues, o ha señalado la supuesta inconstitucionalidad de esta ley de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fuese aprobada por la última asamblea sancionada por el gobierno de Moreno. Veamos la parte un poco humana y salud de los maestros y maestras en huelga. Ellos están recibiendo atención médica, hay en ese sentido una atención, un equipo médico de la Cruz Roja, de alguna entidad que esté velando esta situación. Sí, efectivamente, licenciado, nuestros compañeros sí tienen una atención médica. Ya hay unos turnos, inclusive el Colegio de Médicos del Guaya está atendiendo a nuestros compañeros. Y al mismo tiempo se ha hecho presente la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, cuando hemos tenido que sacar ya 4 compañeros que han tenido que salir porque ya su salud no podía seguir aguantando esta situación. Tuvimos que enviar y los bomberos han estado ayudando. Ha ayudado el colegio, inclusive los profesionales. Han ayudado la Universidad de Guayaquil con sus estudiantes, con los médicos. Ahí estuvo el doctor Camilo Morán, con el doctor Camilo Morán y también con otros doctores. Han venido maestros, doctores de la Universidad de Guayaquil a solidarizarse. Hemos tenido una gran cantidad de solidaridad a nivel nacional e internacional. Aquí todos los colegios emblemáticos, no emblemáticos, escuelas, todos los docentes han venido a dar su contribución. Poca, pero igual nos ha servido para poder mantener la huelga. Todo esto significa gastos para nosotros, sin embargo, sabemos que al final de todo vamos a ganar y vamos a lograr que esta ley se imponga con el objetivo de que se beneficien nuestros estudiantes que han sido acosados, abusados y que existe la violencia porque todavía existe la drogadicción contra nuestros jóvenes. Necesitamos terminar con esta educación correísta de sabotaje, de chantaje, de humillaciones que hemos tenido los maestros contratados, que han tenido nuestros compañeros maestros, con autoridades puestas a dedo que han hecho y deshecho la educación, con zonales que las tenemos denunciadas por corrupción, como el caso del señor Gary Puya, que se encuentra denunciado en la Fiscalía por la situación supuestamente de ventas de nombramiento, y queremos que la Fiscalía investigue estas situaciones, porque eso es lo que ha pasado en este país durante 14 años. Más ha habido plata para la corrupción, sabemos que se han llevado más de 100.000 millones de dólares y que este gobierno tiene sobre todo la situación
histórica, nacional, de recuperar parte de todo lo que nos han robado. Y sobre todo que exista una situación en la que todo su dinero se ha recuperado, pero también en beneficio de la salud, de la educación, del trabajo y del bienestar de los ecuatorianos, sobre todo contra esta pandemia. Una cosa particular que me parece importante señalar respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que está justamente para resolución de la Corte Constitucional, que es el punto de reclamo de la UNE a nivel nacional, por eso la huelga de hambre, y también para que el gobierno deje de interponer recursos que no tienen cabida en este rato, es la ley recupera el rol central de los maestros en el proceso educativo, que se había perdido justamente con esta ley que en la época pasada en los distritos difuminó. Resulta que los maestros y los directores, los rectores realmente no tenían mucho que hacer porque todo estaba condicionado a las decisiones de los famosos distritos. Entonces eso me parece importante resaltar, ¿es así? Es así, en la nueva reforma a la ley de educación se le quita poder a los distritos, en la cual la comisión de resolución de conflictos ya no está integrado por la directora distrital, el jefe de recursos humanos y la de asesoría jurídica. Ahí no teníamos ningún maestro, todavía no tenemos, porque todavía sí existe todavía esta ley. Por lo tanto, estamos en la completa indefensión, no teníamos ningún representante. En esta nueva ley tampoco lo tenemos, pero sin embargo ya no están esos tres elementos, porque se van a hacer un concurso de abogados, y son 3 abogados de manera externa que estarían en esta comisión. Entonces, de alguna manera se garantiza la estabilidad, porque de todos modos ya tendríamos cómo pelearnos adentro, y de esa manera se le quita el poder que tienen los distritos de sancionar, de perseguir y sobre todo de doblegar a aquellos maestros que hemos venido peleando contra la corrupción, que hemos venido peleando contra esta situación de negligencia, contra la drogadicción de nuestros estudiantes y también de los abusos, en los cuales desde el 2013 hasta el 2017, en pleno periodo del señor ministro, ex ministro Augusto Espinosa, se cometieron todas estas situaciones, y no ha habido muchos de ellos no están ni en la cárcel. Por lo tanto, debe haber sancionado, y esta ley permite de alguna manera recuperar todas estas situaciones, pero sobre todo que el maestro sea respetado por los padres de familia, el maestro sea respetado por el estudiante y pueda involucrarse en los problemas educativos, y sobre todo que, como usted bien dice, nosotros debemos ser parte de todo el proceso de engranaje. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Educación vuelve a retomar su fuerza, vuelve a retomar su lugar para poder lograr todo lo que es planificación y todo lo que se necesita cambiar sobre la estructura correcta y hacer una nueva estructura educativa. Y eso es lo que plantea la reforma a la ley de educación. Como estamos ya en la parte final, le damos con las palabras finales para la audiencia que nos ve y nos escucha. Quiero en esta parte agradecerles en primer lugar a ustedes, dos licenciados, por esta oportunidad, llamar al magisterio a seguir unificados. Hoy tenemos una marcha cacerola vacía, la próxima semana tendremos crucifixión, encadenamiento y también habrá de sangre. Seguirán estas actividades durante toda la siguiente semana hasta que la Corte Constitucional resuelva ratificar la vigencia de nuestra ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Fue la intervención del maestro Hilario Beltrán, vicepresidente nacional de la Unión Nacional del Ecuador. Ya volvemos. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Bueno, Richard, vemos que sigue el problema de las cárceles, no solamente aquí en Guayaquil, sino en algunas provincias. ¿Cómo vamos a tratar de solucionar este inconveniente? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobernador? Porque la ministra de Gobierno recientemente está posicionada, que es Alexandra Vela, pero tiene que tomar carta en el asunto. Ella tendría que reunirse con el gobernador y con los directores de las cárceles para ver cómo solucionar estos inconvenientes. En realidad es crítica la situación de las cárceles del país con estos nuevos incidentes, que significa que más allá de todas las intervenciones
policiales, militares que han habido, prácticamente la violencia y las muertes al interior de estos reclusorios están en el mismo nivel que antes. Hace pocos meses fueron 80 reclusos, ¿no? Y el señor gobernador pasaba nada. 18 nuevas víctimas de crímenes al interior y sin control de las seguridades que debería tener estos centros penitenciarios para todos, tanto las personas que están recluidas ahí por diversos tipos de actividades ilegales, ilícitas, condenadas, como para la ciudadanía, debería que se llena pues de temor frente a esta situación que está fuera de control por parte de las autoridades. Entonces, se requiere, a mi juicio, un proceso de reestructuración total del sistema de penitenciario del país, desde la cabeza, los intermedios, hasta los guías penitenciarios que, como se ve, particularmente caen en las redes de la corrupción, con las coimas, con los sobornos, para facilitar el ingreso pues, de todo tipo de cosas al interior de las casas y hasta, como decía, darle las llaves a determinados caporales que son reclusos internos que tienen y que no permiten a la larga que la policía ingrese. Pero Rizo, ¿cómo ingresan las armas? Hace poco, 15 días, 2 veces se ha detenido a 2 personas que querían ingresar televisores y también armas incluidas, armas de alto calado, ¿no? ¿Pero problema de quién? Entonces, el problema es cómo funciona eso, cómo funciona la comunicación entre la penitenciaría del litoral y el exterior, la Cayambe, la de Tungurahua, donde también a la misma hora, ¿no?, se dan los mismos tipos de incidentes. Algo está pasando al interior de las cárceles del país y el gobierno definitivamente tiene que mostrar la presencia del Estado y de la autoridad ahí, garantizando que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir, porque lo contrario es la demostración de que el crimen organizado está dominando no solamente las calles en Guayaquil, donde no las cárceles. A diario vemos sicariatos, ¿no?, por todos los lados y en las cárceles. Simplemente entonces el país está en crisis y indefensión absoluta frente a esta situación, porque ya hemos visto que quienes hacen sicariato no median con nada y de pronto van a hacer y ahora en el interior de la cárcel. Entonces, entonces hay facilidades de comunicación al interior, definitivamente. Las autoridades tienen que demostrar capacidad, decisión, y autoridad justamente en imponer el orden en estas penitenciarias. De lo contrario, el país de ciclo en ciclo vamos a ser noticiosos en esto de que 10, 15, 20 muertos y los muertos más son la policía. Más es policía que los propios reclusos. Quiere decir que mejor armamento tienen los reclusos. Y la policía que trata de evadir este inconveniente salen mal parados. No nos olvidemos que hubo un acuerdo de una acta. La última vez que tuvo la señora esta que fue oficial de policía, firmaron una acta con las respectivas bandas, que ya no iba a haber enfrentamiento y que todo iba a ser paz y tranquilidad. Pero esto solamente ha sido palabra, solamente palabra. Esto es criticable a veces. Las personas que están en la penitenciaría están condenadas por delito X y suspendidos en sus derechos civiles, ¿no? Están bajo la protección del Estado, de las autoridades del Estado, ¿no?, del sistema penitenciario del país, resguardados, soportados por la policía. Por lo tanto, no se puede pensar, es inconcebible que haya entre comillas, un acuerdo entre la autoridad del orden policial y las personas recluidas ahí, que están en términos de restricción de su libertad cumpliendo una sentencia. Así es. ¿No? Y suspendido de sus derechos civiles, no de derechos humanos, que es distinto. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Entonces, eso simplemente no es inimaginable. Entonces, eso implica la incapacidad de las autoridades
del sistema penitenciario del país, del propio Estado, en poder regular y controlar y garantizar que ahí no haya violencia ni crímenes, no haya tráfico, ¿no? ¿Verdad? Que se respete el orden interno. No es posible pues que los días, a veces los mismos policías facilitan el ingreso de múltiples situaciones, múltiples cosas ahí, ¿no? Entonces algo está pasando y que tiene que corregirse. Tiene que corregir estructurales, ¿no?, del sistema penitenciario. Así es. Y lo que tiene que corregir el señor gobernador, la ministra de Gobierno y el presidente de la República, para tratar de solucionar este inconveniente. Ya estamos a punto de cerrar nuestra programación y queremos felicitar al doctor Francisco Andino, que es el actual director del Hospital Teodoro Maldonado, que está al sur de la ciudad. Esperemos que sepa meter mano dura en ese hospital, porque usted sabe, Richard, que haya habido muchos problemas, especialmente en la parte de la bodega. Así es. Conocemos al doctor Francisco Andino, ha sido ministro de Salud, ¿no? Es un activista social de la salud también, y ha señalado, ¿no?, críticas al sistema imperante en el Sistema Nacional de Salud y también particularmente en el DIE. Esperemos que justamente todos esos hechos de corrupción dados y que se han seguido dando sean cortados. Conocemos su capacidad administrativa, médica y también su capacidad, digamos, sus principios éticos para gerenciar. Felicitaciones y esperemos que den un ejemplo, ¿no?, de cómo transparentar la gestión hospitalaria, en este caso del Teodoro Maldonado, cargo principal, hospital de la ciudad de Guayaquil. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Estaremos mañana a partir de las 11:30. Estuvo con ustedes Richard Sillán y Carlos García Neira. Hasta mañana.